Bueno, pues empecemos por el principio, como dice Aristóteles. Comencemos por situar a las 5 narraciones interpoladas o insertadas en la primera parte del Quijote, publicada en 1605. Y vemos cómo la primera interpolación es la historia de Marcela y Grisóstomo. La segunda es el cuatrienio Dorotea, Don Fernando, Lucinda y Cardenio. La tercera es el triángulo Camila, Anselmo y Lotario. La cuarta es el segundo cuatrienio Zoraida, el cautivo, Doña Clara y Don Luis. Y por último, la quinta, la de la pareja Leandra y Vicente. Todas estas historias son variaciones de un mismo tema universal, es decir, un tópico. Las vicisitudes del amor. De estas 5 narraciones interpoladas o insertas en la primera parte de Don Quijote, la historia de Grisóstomo y Marcela y la de Leandra y Vicente y lo que Cardenio y Dorotea cuentan en Sierra Morena son narraciones de amores malogrados. Grisóstomo, lo sabemos, se queja en sus poemas de amores mal correspondidos, el de Marcela, y además muere por ello. Cardenio está a punto de perder la razón porque cree que Lucinda se casó con don Fernando, su rival. Dorotea anda ahí por los montes en Sierra Morena y Leandra está en un convento porque, mire, tanto Dorotea como Leandra son 2 mujeres que se sienten engañadas, que fueron seducidas, mujeres que fueron abandonadas por sus amantes. Pero vemos cómo en la conclusión de la historia de Cardenio y Lucinda, la historia del cautivo y Zoraida y la de Doña Clara y Don Luis, es por el contrario. Es decir, son narraciones en las que triunfa el amor. Pero hay aquí otra interpolación de las 5 que dijimos, incluida entre esas 5, que nos encanta, que es el curioso impertinente, la trágica historia de un triángulo amoroso entre Anselmo y su esposa Camila y su mejor amigo Lotario. Y decimos que es única, es una interpolación única, porque no tiene nada que ver con la acción principal de la novela, pero mire, no lo digo yo. Lo dice el bachiller Carrasco en el capítulo 3 de la segunda parte de Don Quijote. A ver, dice el bachiller: una de las tachas que ponen es que su autor puso en ella una novela intitulada El curioso e impertinente, no por mala ni por mal razonada, sino por no ser de aquel lugar, ni tiene que ver con la historia de su merced del señor Don Quijote. Pero mire, aunque nos fascina El curioso e impertinente, y ya hablaremos de esto en otro podcast, voy a centrarme aquí, en Dorotea. Y mire, que muy de pasadita en Marcela, y solo al principio, porque ambas comparten el mismo marco, o por lo menos Dorotea al inicio, que es Sierra Morena. Y en Sierra Morena lo que salta a primera vista es el discurso de Marcela, porque es anterior a Dorotea. Y como abogada defensora de sí misma, pues parece que mediante su discurso, mediante el discurso de Marcela, Cervantes pone en alto la libertad, pone en alto el libre albedrío y hace una crítica muy acertada y feroz contra las convenciones sociales, porque lo sabemos, Marcela se pronuncia ante un grupo de pastores y cabreros en el marco de Sierra Morena y se defiende y logra la aceptación, la simpatía, ¿no?, de estos pastores y cabreros. Y este es el mismo marco que necesitaba Cervantes para Cardenio y para que Dorotea contaran sus penas de amor, sus historias, ¿no?, aunque sean interrumpidas y después sean retomadas en capítulos posteriores. Quizá estos cabreros, o al principio, ¿no?, estos pastores, hablando de Marcela, los amigos de Grisóstomo pues la veían como una mujer mala, como una villana, dijéramos, pero no en el sentido de villa, sino de mujer que provoca el mal de amores y por lo tanto la muerte. Pero ¿cómo miramos a Dorotea? Pues la miramos al inicio como una malquerida, como una mujer deshonrada, como
tenemos muchísimo en contra de don Fernando, y adoramos al despechado de Cardenio, ¿no? El roto. Pero todas son, independientemente de cómo sean vistas por su propio público, porque mire que cada uno de estos tres personajes, Dorotea, Marcela y Cardenio, situados en Sierra Morena los tres, tienen su propio público. Un público muy distinto en el caso de cada uno, ¿no? Pero finalmente son historias de amores infelices, despechados, decíamos, ¿no? Mujeres abandonadas, hombres abandonados, traicionados, etc. Para que la historia de Cardenio y Dorotea funcione, vamos a decirlo así, narrativamente funcione, pues además de otros personajes, ¿no? De Don Quijote, el cura, el barbero, pues se requiere la presencia de Don Fernando y Lucinda. Y la historia culmina, me refiero a estos cuatro, Dorotea, Don Fernando, Lucinda, Cardenio, pues con el discurso de Dorotea, decíamos, en un inicio en Sierra Morena, donde ella inicia la historia y donde es encontrada lavándose los pies por el cura y el barbero, y después va a continuar en la venta, fíjese, no en la sierra, sino en la venta. Y esto tiene muchísimo que ver y es importantísimo que lo digamos, porque obviamente Cervantes va construyendo no solamente un espacio que es Sierra Morena, ¿no? Donde ya dijimos, encontramos a Cardenio, encontramos a Marcela y encontramos a Dorotea. Sino a Dorotea la va a mover a la venta para crear también otro público. Porque aquí lo importante no es tanto lo que ellos dicen, por supuesto es importante, pero deja de serlo si no tomamos en cuenta quién está escuchándolos. Fíjese cómo Cervantes juega con el público de estos tres personajes como si fueran lectores, es decir, están escuchando una historia. Y entonces nosotros, que sí somos los lectores fuera del libro, ¿no? De Don Quijote, escrito por Don Miguel de Cervantes en 1605, tendríamos que preguntarnos qué efecto tienen en nosotros estas historias, ¿no? O esta historia de Dorotea, Don Fernando, Lucinda y Cardenio, bueno, anteriormente la de Marcela, en nosotros como lectores y con todos sus discursos y todo lo que conlleva, ¿no? Ser en parte, dentro de la obra hay un auditorio totalmente selecto y fuera de la obra pues estamos nosotros, ¿no? Pero aquí centrándonos en Dorotea, decíamos en la venta, en el capítulo 36 de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, está ella. Y está ella con el cura. Y eso no lo podemos olvidar. Porque también está Don Fernando, ese Don Juan seductor. Y entonces aquí podríamos preguntarnos, fíjese, ¿ante qué mejor juez puede apelar Dorotea sobre la promesa de matrimonio que le hizo Don Fernando si no es ante un cura? Imagínense España, 1605, y la mujer que es deshonrada, abandonada, pues está junto a un cura y además en presencia del hombre que le juró matrimonio y que obviamente no le ha cumplido. Qué mejor público, para apelar a la caballerosidad y al honor de Don Fernando, muy lista que es Dorotea, que los amigos de o por lo menos quien fue su amigo, ¿no? En este caso Cardenio. Y qué mejor lugar, para apelar a los sentimientos de quien fuera su amante por una noche, es decir, Don Fernando, que en presencia de dos enamorados que el mismo Don Fernando trató de separar, que es, obviamente lo sabemos, Cardenio y Lucinda. Mire, Cervantes es un genio, y eso lo sabemos y no nos cabe la menor duda. Pero aquí habría que también, aumentar o ampliar ese foco importantísimo que es el de la contradicción y que además es una contradicción sumamente evidente, pero vamos a ver cuál es la intención de Cervantes de hacer tan evidente las muchísimas contradicciones que se ubican, ¿no? Que encontramos en la historia de Dorotea. Y además en contraste con la de Cardenio, ¿no? Dorotea y Cardenio. En ese contraste es como vamos ubicando todas esas contradicciones. Bueno, vamos a plantear varias hipótesis. Primeramente porque se trata de una historia de amor, pero no de una historia de amor en el sentido de que la veamos o que seamos testigos, sino una historia de amor contada, es decir, narrada, pero solo desde un punto de vista particular, en el caso de Cardenio y en el caso de Dorotea.
no está contada por la pareja, obviamente, está contada por uno, ¿no?, de los protagonistas de la historia de amor narrada. Y ya desde ahí hay contradicciones. Por otro lado, también podemos nosotros decir qué historia de amor, ¿no?, independientemente si es contada o no, si es vivida, no es contradictoria. Eso también podríamos manejarlo como una hipótesis, ¿no?, del genio de Cervantes, lo que está haciendo. Por otro lado, también decimos, es que Cervantes quería hacer el contraste entre Cardenio y Dorotea. O, por otro lado, decimos, qué montaje ha hecho Cervantes, ¿no? Qué enorme teatralidad. Y tendríamos que partir de ahí para ver si esa es la intención, o si son todas juntas, o si hay algunas, muchísimos más intenciones que tiene Cervantes para montar estas contradicciones. Mire, por ejemplo, el narrador, la gran contradicción. A la pregunta, no contesta a la pregunta. A ver, si nos preguntamos ¿cómo acaban los amoríos de Fernando y Dorotea? Pues no sabemos. ¿O qué les ocurrió, ¿no?, cuando ya se van los huéspedes, se separan en la venta? Entonces veamos, pues por principio de cuentas, es que hay muchas cosas que son imposibles de aceptar, pero no es, es que Cervantes no lo escribió bien. No, a ver. O sea, aquí estamos diciendo que hay una intención de Cervantes de montar todas estas contradicciones y hacerlas evidentes. Entonces, a ver, Dorotea anda sola, ¿no?, por Sierra Morena, por 5 o 6 meses. Cardenio lleva 6 meses en Sierra Morena, y ambos se internaron en la sierra con solo unos días de diferencia. Ahora, esa ya es una contradicción, ¿no? Que ande una mujer, acuérdense, lo importante aquí es el contexto, una mujer sola en Sierra Morena, etcétera, ¿no? No es lo mismo que un hombre, pero aparte 5 o 6 meses, ¿no?, para una mujer en ese contexto. Ahora, ¿cómo pudo Dorotea pasar desapercibida? Por muy bien que esté disfrazada de mozo labrador, pues según la obra es una belleza excepcional, ¿no? La blancura de su tez, el pelo larguísimo, así como el sol, ¿no? La textura, el blanco, todo esto, ¿no? La cara, el rostro reposado, todo lo que se nos va describiendo, pues obviamente Cervantes está jugando con nosotros, pero de una manera bellísima, de decir, a ver, mire, es que esto es imposible, pero vamos a ver ¿por qué lo monta así Cervantes? ¿Por qué monta toda esta teatralidad? Tampoco se sabe cómo se las arreglaba para alimentarse, porque bueno, cuando es descrita, pues la vemos muy bien alimentada, ¿no? La imaginamos bien alimentada y regularmente alimentada. Y mire que Cardenio, por el contrario, Cardenio se nos muestra al borde de la locura, pues obviamente dando puñetazos, enloquecido, ¿no? Como especie de brotes, ¿no?, que va teniendo como de accidentes emocionales, ¿no? Y les roba a los pastores comida, pero los cabreros también le ponen comida y le dicen el roto, y anda todo con el rostro desfigurado, tostado al sol, con una especie de voz desentonada y bronca, ¿no? Y entonces vemos, ¿no?, esa gran diferencia, y los dos están en la sierra, ¿no? Más o menos desde el mismo tiempo, ¿no? O llegaron, se internaron en la sierra al mismo tiempo. Y vemos otra diferencia espectacular en esto, porque los dos, pues imagínense que Dorotea anda con una especie de almohada o de funda de almohada, y en esa funda de almohada pues hay un vestido, como dice la obra, vestido de mujer y algunas joyas y dineros. Y entonces, por si acaso se le ofrece, ¿no? En algún momento, por si acaso se le puede ofrecer. Y lo único que tiene que hacer, si es que se le ofrece, pues es sacar de su almohada, ¿no? Todo lo que trae ahí, la cajita, un collar, las joyas, bueno, el vestido. Y decimos, es muy fácil ver, ¿no? Pero es muy difícil, de alguna manera, imaginar a Dorotea cargando en una simple funda de almohada pues todas esas cosas durante 5 o 6 meses, entre todas estas montes, cuestas, matorrales, etcétera, ¿no? Pero mire, es que cuando se trata del Quijote no es totalmente imposible de concebir, pero vamos a ver en qué juego nos metió Cervantes aquí. Es una pincelada magistral lo que está haciendo Cervantes.
Y bueno, vamos a la parte de la feminidad, porque Dorotea pues sigue así muy cuidada, ¿no? Los pies, las manos, el pelo, esas manos, ¿no? Que le peinan el pelo como si fueran de nieve, toda esa descripción que vemos en la obra y Cardenio con una masculinidad toda descuidada, ¿no? Es decir, se desnuda, se viste, bueno, es una cosa tremenda, Cardenio. Y y bueno, él había abandonado, ¿no? ¿Se acuerda? Su maleta y con camisas de Holanda y dinero, el librito de memoria y todo esto que encuentran Don Quijote y Sancho, que ya estaban podridos, y eso también quiere decir, pues toda la intemperie, ¿no? Que pudieron haber sufrido estos dos personajes. Y Cardenio, pues obviamente no le importaban todas esas cosas mientras estaba ahí emboscado y entonces abandona todo, pero Dorotea no. Dorotea ya anda, ¿no? Con su cargamento, porque pues va a necesitar transformarse en la princesa micomicona, pero ella no lo sabe, pero por si acaso, ¿no? Ha llevado eso de casi una aventura de disfraces y mentiras, vamos a decirlo así, desde el inicio, cómo Cervantes va girando la historia de Dorotea hasta convertirla en una mascarada y convertirla en totalmente una falsedad. Pero desde el inicio no la va presentando así, desde que ella se está lavando los pies, ¿eh? Y esta falsedad pues va quedando al descubierto. Por falsedad entendamos teatralidad, ¿no? Porque mire, además Dorotea solo dice querer a don Fernando una sola vez. Bueno, eso de decir es un decir, ¿no? Porque la vemos ahí rogándole y entonces se hinca, y entonces toda esa teatralidad de Cervantes, pero vemos, a ver, ¿realmente Dorotea adora a don Fernando o solamente quiere que le cumpla la promesa de casarse con ella, sin importarle nada más, ¿eh? O importándole solamente eso. Y dice, y si no me quieres por la que soy, implora Dorotea, quiéreme a lo menos y admíteme por tu esclava, que como yo esté en tu poder, me tendré por dichosa y bien afortunada. Híjole, qué barbaridad, ¿eh? Vemos más desesperación que amor. Claro que Dorotea pues no tiene ninguna culpa de que don Fernando se haya colado en su aposento sin su consentimiento y don Fernando le dijo que la amaba y le juró que quería ser su esposo y que además la criada, bueno, que no le decía la criada, la doncella, ¿no? Pues se ha dejado chantajear, traiciona a su ama, es decir, a Dorotea. Todo esto que ella cuenta, ¿no? Pero en todo lo que cuenta hay una cuestión importantísima, que son los padres de Dorotea. Cuando ella los culpa y cuando ella dice que toda su desventura, toda su desgracia la debe a que los padres no han nacido ilustres, pese a que tienen dinero. Y aquí empezamos a entender, porque acuérdense que aquí la cuestión es 2 pasitos para atrás, 1 para adelante. Entonces aquí el asunto se convierte en un asunto de linaje y en una crítica que va a hacer Cervantes, pero una crítica enorme a esa diferencia de linajes que va a marcar el destino, la aventura o desventura de los personajes, ¿no? En su propio contexto. Dorotea pues asume que es una labradora, es una vasalla del padre de don Fernando, es desventurada en amores. ¿Por qué? Pues porque sus padres no son nobles, aunque sean ricos. Entonces mire aquí lo que está haciendo Cervantes, ¿eh? Por eso ponemos aquí el foco de atención en esa duplicidad de los personajes, y la de don Fernando es bastante evidente, como lo es también el hecho de que pues él nunca ha respetado a Dorotea, nunca la respetó, la conquistó, la convenció, pero no la respetó. Y la convenció para alcanzar sus deseos, para conquistarla, ¿no? Decíamos, el propio Cardenio lo dice, y no es tampoco que don Fernando hubiera mentido, entre comillas, porque le está haciendo la corte. Y además, bueno, él le da su palabra de ser esposo, pues porque sabe que de otra manera no va a poder conseguir lo que él quería conseguir, que es precisamente esa aventura sexual con Dorotea. Y ya que se aplacaron sus deseos, ¿no? Y ya se enfriaron, dijéramos, pues él se va, ¿no? Él se va de ahí,
la abandona, nunca la vuelve a ver. Meses después es cuando la encuentra en la venta, después de que ella ha estado en Sierra Morena, pero mire que la encuentra al lado del cura. Entonces es todo un tema, ¿eh? Y pues don Fernando no tiene otro remedio que renunciar, y bueno, eso de no tiene otro remedio también está entrecomillado, a Lucinda enfrente de ellos, de aceptar, o que aparenta aceptar, las razones de Dorotea. Pero todos estos actos de don Fernando claramente indican que no respeta a Dorotea. Es decir, para él Dorotea no es una mujer que sea honrada. A eso nos referimos con respeto en el marco del lenguaje, no propiamente de 1605, de la primera parte de Don Quijote, porque ella ha pasado 6 meses sola, pero bueno, ya decíamos que desde antes, ¿no? 6 meses sola por los montes, entre villanos que además han tratado de forzarla. Solo puede reafirmar aún más el desamor, ¿no? Desamor como falta de respeto, ¿no? No de desamor como el que entendemos de Cardenio y Lucinda. Y cuando el cura y el barbero y Cardenio encuentran a Dorotea, pues ella es la primera en reconocer que ser mujer y moza, andar sola en la sierra en traje de labrador, dice la obra, cosas todas juntas y cada una por sí que pueden echar por tierra cualquier honesto crédito. Si don Fernando faltó a su palabra una vez cuando él y toda la gente veían a Dorotea recatada, discreta y honesta, pues imagínese el final, ¿no? Que le damos en la mente. ¿Qué impediría a don Fernando volver a abusar de la labradora? Pues en el camino de regreso, abandonarla. Pero además la cuestión aquí es que también ella cede, ¿no? Y nos ponemos a pensar, a ver, una mujer que es como contadora, administradora de la hacienda de los padres, que lee, que es una mujer lectora, y que además que toca un instrumento, ¿cómo se deja convencer? ¿Cuál es la crítica de Cervantes aquí? Porque mire, pues a pesar de todo lo que don Fernando dice en la venta, todas y cada una de sus acciones no dejan duda alguna en nuestra mente de lectores y de lectoras la falta de respeto que don Fernando tiene hacia Dorotea, del poco valor, ¿no? Y del poco valor también, ¿no? Hacia él mismo, que da su palabra de caballero. Pero supongamos que don Fernando y Dorotea regresan a su tierra juntos. Entonces, a ver, hay que recordar primero que don Fernando nunca habló con los padres de Dorotea a pesar de las cartas, regalos, flores que llegaban a manos de la labradora a todas horas. Ya desde ahí hay una falta de respeto, desde ese momento. Y ella no lo ve. Dorotea no alcanza a ver que ya desde ahí no hay respeto por ella. Y músicas, ¿no? Y todo lo que le regalaba y le decía noche y día. Segundo, que los padres de Dorotea nunca vieron con buenos ojos lo que estaba sucediendo. Y tercero, que don Fernando pues bien sabía que su padre el duque nunca iba a aceptar que él tuviera alguna relación, y mucho menos que se casara con Dorotea. Y ella misma menciona este obstáculo a don Fernando, pues la noche, mira que me encanta la palabra, que la desdoncelló. La noche en que don Fernando desdoncelló a Dorotea, dice la obra. Le dije que considerase el enojo que su padre había de recibir de verle casado con una villana vasalla suya. No cabe duda alguna de que don Fernando quería poseer a la labradora sexualmente, pero también es obvio que nunca tuvo la menor intención de casarse con ella, pero además ella lo tenía también claro, aunque ella se hace una ilusión. Y aquí el problema es que ella se ilusiona de que sí es posible que don Fernando se case con ella en ese contexto de 1605, pero don Fernando obviamente jamás lo habría hecho, ¿no? Aún después de que Dorotea hace su discurso y don Fernando parece darse por vencido, cuando don Fernando ve a Lucinda en brazos de Cardenio, pues se enfurece y está a punto de lanzarse contra Cardenio, y aquí vemos, bueno, y entonces, ¿cuál es el papel de Dorotea aquí? Y solo el hecho de que Dorotea se abraza a las piernas de don Fernando, esto nos recuerda a Madame Bovary, y le impide moverse, ¿no? Entonces, eso hace que no ataque don Fernando a Cardenio. Y aquí dice, levantaos, dice la obra, que os tengo en mi alma, y si hasta aquí no he dado muestras de lo que digo, quizá ha sido por orden del cielo, para que viendo yo en vos la fe con que me amáis, os sepa estimar en lo que merecéis. Y pues Lucinda halló y alcanzó lo que deseaba, y yo en vos
lo que me cumple, viva ella segura y contenta luengos y felices años con su Cardenio, que yo rogaré al cielo que me los deje vivir con mi Dorotea. Pero esta conclusión no es nada satisfactoria, y eso lo sentimos inmediatamente. Es imposible aceptar, que el egoísta, violento y empedernido don Juan, eso nunca sucede, cambia de un minuto a otro y se convierte en un don Fernando amoroso, noble y generoso. Vean toda la teatralidad montada por Cervantes, una maravilla. Esta tragicomedia. Y si se estudia su respuesta a Dorotea en detalle, pues también es posible ver las contradicciones, que le dice ella: como vos me amáis tanto, quizá os sepa yo estimar en lo que merecéis. No, dice don Fernando, el vanidoso don Juan está seguro de que Dorotea lo adora, pero por su parte, pues solo espera llegar a estimar a la labradora, ¿no? En lo que merece, a ver qué merece. Y vamos viendo todas estas contradicciones, porque Lucinda se alcanza lo que ama y lo sabemos, y pues simplemente Dorotea pues solamente va a encontrar en don Fernando a un hombre que le va a cumplir, en caso de que así lo haga, Y don Fernando no acepta del todo ni está del todo contento con lo que le está pasando, y esto no le augura a Dorotea un futuro ni seguro ni feliz, Y otra indicación de cómo empieza don Fernando es que ni él ni ninguno de los personajes se refiere jamás a la pastora como doña Dorotea. Cuidado con esto. Mucho cuidado, porque Dorotea seguirá siendo para don Fernando una vasalla, no una futura esposa a la que debe respetar, ni la noble señora hacia la que todos deben mostrar respeto. Y el hecho de que don Fernando haya abusado de Dorotea prometiendo matrimonio no cambia la situación en lo más mínimo. Un pasaje del Quijote que nos muestra claramente, este pasaje del Quijote que nos muestra claramente pues cómo se veía una mujer cuya posición social o económica era inferior a la del hombre que abusaba de ella. El caso de la deshonra. Don Fernando, pues, y se intuye, esto lo intuimos como lectores, no tiene por qué cumplirle su palabra a una labradora que se emboscó por 6 meses. Dorotea está desesperada, pide compasión, admite de rodillas la superioridad social, por eso se arrodilla. Y moral de don Fernando, acepta el hecho, obviamente, de que su honor depende de un hombre. Imagínense, el honor de una mujer depende de un hombre que además está muy por encima del nivel de Dorotea, de un hombre que además la deshonró, de un hombre que la rechazó, de un hombre que no está enamorado de ella. Es tremendo el personaje de Dorotea. ¿Cómo asombra Cervantes? Observe, Dorotea está sola. No tiene ningún otro enamorado. Su posición social está muy por debajo de la de don Fernando, y no solo ha confesado su deshonra a los 4 vientos, sino que además se ha refigurado en la sierra, se ha humillado públicamente, hasta la noche en que don Fernando la deshonró. Pues se supone que Dorotea obviamente había sido honesta, era lectora, decíamos, tocaba un instrumento, administraba los bienes de los padres, etcétera, y había seguido todos estos consejos. No tenía ninguna razón para avergonzarse, pese a que son labradores y son ricos. Bueno, la riqueza no es ninguna vergüenza en el caso de esta historia. Nadie le dijo a Dorotea que les ocultara después a los padres lo que había sucedido con don Fernando, que abandonara su casa sin decirle palabras, que huyera llevándose a un mozo labrador, que saliera de ahí, que se emboscara en la sierra. O sea, ¿qué le pasó a Dorotea? ¿Qué sucedió aquí? Es como una Cardenio, dijéramos, ¿no? En ese sentido de ese brote, ¿no? Que le dio, y que luego abandonara al mozo mal herido o medio muerto, que se pusiera en riesgo trabajando para un ganadero, que se pasara meses saltando de monte en monte, que se convirtiera en la princesa Micomicona. A ver, ¿ahí quién estará más cuerdo o menos cuerdo? ¿Dorotea o Cardenio? Y que además se humilla en público y avergüenza a don Fernando delante de sus amigos, pero no es que avergüenza a don Fernando, se avergüenza ella ante don Fernando. Y que anduviera ahí, qué cosa, ¿no? O sea, como en esta autohumillación, ¿no? Vamos a preguntarnos, ¿qué no pensarían de Dorotea las damas y los caballeros en la venta?
Todo esto está en la imaginación de los lectores. Porque, mire, en la España de fines del siglo XVI, principios del XVII, pues ¿cuál es la cualidad más preciada de la mujer? Nos preguntamos. No importa que sea mora, morisca, cristiana, estamos en un contexto total. La honestidad. Es decir, que sea una mujer respetada. Ni la belleza física, ni la voz clara, ni que hable muy bien, ni la discreción, ni el vestido, ni la riqueza, ni el talento. Todo esto no lo va diciendo Cervantes, sino la virtud. Que sea una mujer respetada por los demás. Y aquí la obra de Cervantes, Don Quijote, no deja duda. Mire, por ejemplo, cuando Dorotea se está preparando a narrar su historia en Sierra Morena, pues el narrador hace notar que la moza se calza con toda honestidad. Y decimos, ok, bueno, se sentó bien sobre la piedra, ¿no? Pero unas páginas después, cuando ya conocemos su historia, el narrador cambia de tono y nos dice que Dorotea se apea con grande desenvoltura de la mula en que va montada. Todo esto son guiños, ¿no? de ojo que nos va haciendo el propio narrador y obviamente el propio Cervantes. Y Cardenio llama a Dorotea honesta, de oídas, porque no la conocía, cuando le está contando su propia historia a Don Quijote, es decir, antes de conocerla, pero después de escuchar su historia y después de que ella misma reconoce que sus acciones, pues dice la obra, habrán dado materia para que de ella se hable y murmure en la suya y de las ajenas tierras. Obviamente Cardenio se va a ver conflictuado, dijéramos, sobre si esta Dorotea es la misma doncella que él había descrito como recatada, discreta y honesta a Don Quijote. Y una vez que Cardenio encuentra a Dorotea sola y en la sierra, y una vez que oye su historia, nunca más vuelve a llamarla honesta. Pese a que de ahí en adelante los otros personajes y el narrador continúan llamándola fermosa, hermosa, agraciada, comedida, discreta, dicen que tiene belleza, gracia, donaire, hermosura. Bueno, es una cosa de admiración y de adjetivos, pero no la llaman honesta, virtuosa, casta o recatada. Jamás. Después de encontrarla y de escuchar su historia. Y ya en la venta, pues ninguno de los otros personajes defiende abierta o discretamente a Dorotea en presencia de don Fernando, con excepción del cura, pero porque es cura, cuyo principal interés no es que sea Dorotea, sino que un caballero cumpla su juramento y de esa manera demuestre que es un caballero. Y cuando el cura le recuerda a don Fernando, que le dice que es prerrogativa de la hermosura, aunque esté en sujeto humilde, como se acompañe con la honestidad, poder levantarse e igualarse a cualquier alteza. ¿Qué le está diciendo? El que es caballero cumple con la palabra, ¿no? Pero no dice que Dorotea sea honesta. Esto de la honestidad femenina es todo un tema, porque actualmente el término se ha resemantizado. ¿Por qué es deshonesta Dorotea? Porque no ama realmente a don Fernando y solo busca vengarse obligando a este a que se case con ella y a que cumpla su palabra. ¿Acaso Cervantes quiere decirnos que no todos los que tienen sangre noble lo son y que como don Fernando muchos nobles son canallas? ¿Cómo desengañar a Dorotea de la opinión que tiene de los bien nacidos? Es terrible, ¿no? Así como los presenta Cervantes. Qué cosa más espantosa ser de linaje y al mismo tiempo un canalla, Inagotable Don Quijote. Inagotable las preguntas, los niveles de lectura, las interpretaciones críticas. Claro, estamos en la cumbre de la literatura castellana y en una de las altitudes de la literatura universal. Cervantes, creador de Don Quijote. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.